¿Alguna duda, alguna consulta o algo que quieran aportar de lo que habíamos visto en la clase pasada? Recuerden que estuvimos viendo el sistema de interrupciones, que era la llave que nos permitía alterar el flujo de un programa, porque los microprocesadores, las microcomputadoras tienen incorporado un sistema que por hardware desencadenan una serie de eventos que permiten que el program counter, o sea, el conteo del programa, que es el registro desde donde se van a traer las instrucciones hacia la CPU para que sean ejecutadas, se podía cambiar en función de la señal que le llega a distintos puntos o timbres del procesador. Y habíamos visto que eso, bueno, nos permitía, por ahora sin saber cómo, que cuando un programa no tiene nada útil para hacer, poder asignarle la CPU a otro, de forma tal que el tiempo de CPU sea compartido por distintos programas, de forma tal que un sistema que antes estaba corriendo un único programa, ahora podemos decir que está corriendo múltiples programas, sin perder de vista que es de a uno a la vez. Porque estamos hablando de una única CPU, o sea, de a uno a la vez. Lo que pasa es que la secuencia de cambio y reasignación de recursos de CPU es tan rápida que al resto de los programas o a quienes comparten esos multiprogramas hace parecer que están corriendo todos juntos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a continuar. Habíamos llegado a ver eso y entonces ahora sí vamos a entrar un poquito en las características de, del sistema operativo. O sea, primero lo definimos y ver características comunes para así terminar la unidad esta introductoria. Entonces, si tenemos que definir qué es un sistema operativo, ¿sí? Un sistema operativo es un programa. Recuerden que un programa es un conjunto de instrucciones que van a ser ejecutadas por la CPU. Por lo tanto, desde el punto de vista estricto de las definiciones de software, programas que ustedes vieron en Introducción a Informática, podemos decir que el sistema operativo es un programa especial, muy especial, no es un programa cualquiera. ¿Por qué? Porque es el encargado de administrar el hardware de la computadora. Fíjense, de alguna forma, el hardware está controlado por el software, ¿sí? Y es el sistema operativo el que va a hacer ese control. De los recursos, tanto de la computadora como también recursos externos, o sea, recursos del sistema informático. ¿Por qué? Porque no solo, como vamos a ver a lo largo del curso, va a administrar el recurso propio de una computadora, que podría ser la CPU y la memoria, también va a controlar todos aquellos dispositivos que están conectados al sistema. A través de los módulos de entrada-salida o dispositivos de entrada-salida, ¿sí? O sea que impresoras, placas de red, interfaces que no sean alámbricas, o sea, inalámbricas, ya sea Bluetooth, Wi-Fi, etcétera. De alguna forma, esos recursos que son físicos, son de hardware, que van a ser compartidos por los distintos programas que pueden alcanzar la CPU,
van a ser administrados por el sistema operativo. Es un intermediario. ¿Mm? Bueno, en estas transparencias, digamos, esta presentación la paso rápida porque son más definiciones. El tener un sistema operativo nos abstrae del problema del hardware. ¿Sí? Para aquellos que hacen un tiempo que lidian con los sistemas informáticos, digamos, ¿alguien trabajó en DOS, por ejemplo? En un sistema operativo antiguo, digamos, de hace 30, 25, 30 años. Sí, yo algo. Ok. ¿Y cómo cambiar de impresora? ¿Que era fácil? No, era un camino, digamos, había que... Claro, o sea en esa madurez tecnológica de hace 30 años, los sistemas operativos, si bien existían, si bien eran interfaces entre el hardware y un único programa o multiprograma, el manejo de los recursos no era no tan abstracto como es ahora. Cuando decimos abstracto es que los usuarios de los sistemas, básicamente los usuarios generales, se olvidan de de cómo es instalar una impresora. Yo puedo cambiar de impresora y mando a imprimir desde el mismo programa apretando el botón de print o en el menú, o sea, con la misma acción desde mi aplicación, yo manejo otros recursos, los puedo cambiar de máquina, me voy a otra máquina y sigue funcionando. Y yo accedo a los recursos de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay una capa que me facilita la vida y es el sistema operativo. Que antes Y es no era, importante, perdón, que sí, antes no era tan amigable con el usuario. Había no, que remar en dulce de leche. por Era, eso administrar la memoria era muy complicado, instalar un mouse era complicado, sí, había ahora que correr, modificar archivos para decirle que tengo tal cosa, sí, ni había que hablar, tener un mínimo conocimiento de cómo sí, funcionaba, porque sí, si sí, no, sí, sí, o ni recurrir hab- a un técnico que te lo haga. exacto, ni hablar de cambiar un disco de almacenamiento o esas cosas, sí. Entonces, a medida que la tecnología evolucionó, que los recursos informáticos estuvieron en mayor capacidad disponible, porque digamos, esto no es gratis, porque manejar todo esto requiere más tiempo de procesamiento, más cantidad de memoria. Pero bueno, esa evolución, por eso es cuando se habla de evolución, de facilidad de evolución, instalar un sistema operativo hoy es una cosa de sentarse y esperar y cada tanto apretar una tecla que le dice sí o no, qué país quiero, nada más. Eh, entonces, en ese sentido, son funciones y objetivos que se persiguen cuando los diseñadores de sistemas operativos se encargan de un sistema operativo para un determinado hardware o un conjunto de hardware del sistema informático. Este diagrama que ven acá es importante, porque fíjense que de alguna forma, con otra disposición, estamos viendo a los participantes, a los integrantes del sistema informático. Recuerda que cuando ustedes vieron el sistema informático, habían visto en una clasificación que era una pata que era hardware, la otra pata que era el software, y la otra pata que eran los usuarios o pilares. De alguna forma, esto lo que nos representa es como a nivel de capas, estos, los modelos de capas en informática y en otras ciencias representan cómo
lo que aparece en un cierto nivel, en cierta capa, se comunica con su entorno. Entonces, lo que significa esto es lo siguiente. Nosotros tenemos, bueno, abajo como base del sistema, el hardware de la computadora. Acá, básicamente, también ya lo conocen, tenemos CPU, memoria de almacenamiento, módulo de entrada-salida, a los cuales incorporo teclado, mouse, pantalla, impresora, redes, etc. La capa que le sigue es el sistema operativo. Esto significa que toda la comunicación del sistema informático con el hardware se hace a través del sistema operativo. O sea, y arriba, vamos a saltar un escalón, tenemos los programas de aplicación. Nuestros programas, que pueden ser para navegar por internet, para escribir, para escuchar música, lo que sea. Que son usados por los usuarios finales, las personas. Ahora, no, cuando supongamos que yo estoy editando un texto y quiero mandar a imprimir, cuando yo le doy la orden de imprimir, o sea, hago print o imprimir en el botón, no va directo al hardware de la impresora. Ese programa y va hacia la impresora. Este camino no existe, sino que la comunicación se realiza a través de las capas y de la capa adyacente. O sea, las capas no se pueden saltear, sino que una aplicación no saltea, sino que a través de utilidades, después vamos a ver lo que son las utilidades, la aplicación le va a pedir de imprimir a una interfaz que el sistema operativo brinda a las distintas operaciones para usar la función de imprimir. Entonces, cuando le llega esa orden, bueno, el sistema el sistema operativo negocia con el hardware de la impresora, ¿sí? Y si está disponible, se lo asigna a esa aplicación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estamos hablando, ahora sí, de un sistema multiprograma. Y, digamos, la impresora, si está usada por un programa, hasta que no termine, no la puede usar. Si no, digamos, en una página voy a escribir texto de 2 usuarios. Entonces, no solo se comunica, sino que se tiene que encargar de asignar los recursos en tiempo y forma. Entonces, mientras estaba imprimiendo mi impresión, ese recurso es para mi editor, y por más que haya otros usuarios u otras aplicaciones que quieran mandar a imprimir, bueno, el sistema operativo se encarga de encolarlo internamente para que cuando termine uno, mandarle al otro y que no se mezclen las páginas, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia del sistema operativo, porque, digamos, para arriba y para abajo es el que, digamos, distribuye el juego. ¿Se entiende? A nivel de los usuarios del sistema de informática, bueno, ya vimos los que son los usuarios finales o los usuarios comunes. Después están los programadores, que serían ustedes, en donde la interacción con el sistema no necesariamente es desde una aplicación, sino que lo puede hacer ya directamente sobre el sistema operativo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer un programa, uso recursos del sistema o interfaces, utilidades que me brinda el sistema para que yo pueda interactuar con él. ¿Por qué? Porque después yo, como resultado de mi programa, voy a hacer una aplicación, y la aplicación va a estar ubicada por acá. ¿Sí? Y los que diseñan y escriben aplicaciones, tanto del sistema operativo como módulos
de interfaces de hardware, o sea, los diseñadores del sistema y los que interactúan con el hardware, por supuesto que tienen que ellos sí tienen que conocer a fondo las características del hardware. ¿Por qué? Porque son los que van a brindar la interfase hacia el sistema y hacia las utilidades. O sea, cuando una empresa saca un nuevo modelo de impresora, ya que estamos con el tema impresora, tiene que hacer ¿qué cosa? ¿Cómo se llama lo que tiene que construir en software para manejar una impresora? Driver. Exacto, muy bien, el driver, lo que se conoce como el driver. El driver es una pequeña porción de código que escribe el fabricante de la impresora, que lo incorpora en el sistema operativo, de acuerdo a veces, bueno, los sistemas operativos de, digamos, tipo Windows, ya vienen incorporados. Si no está incorporado, están en una base de paquetes de software, o si no, es un paquete externo que de alguna forma yo lo instalo y va a quedar accesible para que el sistema operativo lo utilice para comunicarse con la impresora. ¿Sí? O sea, ahí estamos viendo de alguna forma cómo el sistema operativo es una pieza principal muy importante en la estructura de un sistema informático. Bien, ¿alguna consulta? ¿Seguimos? Bueno, acá de nuevo tenemos una lista, no extensa o completa, sino general de los elementos. Fíjense, bueno, acá le estoy lo que decíamos del driver o los drivers. El núcleo o el kernel del sistema operativo es, digamos, donde está la parte fundamental del sistema. Y algunas de estas características las vamos a describir después cuando veamos cómo, por ejemplo, se comparte la CPU, cómo se asignan recursos, etc. Otra interfaz que es, por favor, hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, porque escucho un teclado ahí. Gracias. ¿Qué es el intérprete de comandos o el shell? Es una interfaz de texto que me permite, a través de un conjunto de comandos, acceder a distintas funcionalidades del sistema operativo. Bueno, la definición de proceso igual lo vamos a ver después en la unidad 2. Archivos, directorios o carpetas, dispositivos virtuales, sistema de archivos, son todos componentes que interactúan y son controlados directamente por el sistema operativo. Los directorios del sistema, o sea, donde está alojado tanto el kernel como las funciones especiales del sistema operativo. Los binarios o ejecutables, que también forman parte del sistema, no forman parte del kernel, pero son ejecutables, o sea, programas que me permiten dar utilidades al administrador del sistema o para ver estados, eventos, recuperaciones, etc. Y también en los sistemas multiusuarios tenemos lo que es el ente usuario, en donde es una forma que tienen los sistemas operativos que permiten esta facilidad multiusuario de aislar a los distintos usuarios para dar seguridad y para que puedan compartir los recursos. Y bueno, después para manejar un poco mejor a los usuarios, existen los grupos que de alguna forma yo puedo definir
un conjunto de usuarios que tienen las mismas propiedades o atributos o responsabilidades sobre el sistema para que poderlos manejar todos de una misma forma, a través de un grupo. Las interfaces. Las interfaces son, en forma general, las formas en que yo me puedo comunicar con el sistema operativo. Y la interfaz, en realidad, cambia de nombre o de atributos y de funcionalidades de acuerdo a, por un lado, quién la va a usar. Digamos, de esos escalones que vimos, hay distintas interfaces, y de la forma de acceder, también de acuerdo si accedo para que ejecute una aplicación o yo estoy haciendo la aplicación y quiero acceder al sistema operativo, tienen distintos nombres y distintas funciones. Para los usuarios en general, hoy en día la interfaz es a través, o sea, que es el entorno donde ese usuario va a interactuar con el sistema, es el entorno de ejecución. Nosotros, en los sistemas, la interfaz es lo que llamamos el escritorio, en donde tenemos lo que está disponible para nosotros y todo lo que se puede manejar dentro de su usuario, o sea, aplicaciones y recursos. Si quien va a usar el sistema es un administrador, cambia un poquito la interfaz porque tiene funcionalidades diferentes, probablemente no cambie gráficamente o cómo la veo yo sustancialmente, pero sí las funciones. O sea, porque un administrador tiene que poder asignar usuario, eliminar usuario, asignar recursos, lo que sea. Y para los desarrolladores, también el entorno físicamente puede ser similar, pero a veces hay opciones, por ejemplo, para poder depurar, o sea, para poder probar los programas que están haciendo los desarrolladores, y entonces hay asignación de recursos que de alguna forma están protegidos, permite hacer desarrollo, pero no permite que si yo hago algo mal, rompa el sistema. ¿Qué aspecto tienen las interfaces? Bueno, como les mencionaba, hoy en día la interfaz más común es la gráfica, la GUI, la interfaz de usuario gráfica. Existe también la interfaz de línea, de comandos, que básicamente es lo que se conoce como terminal. Es una interfaz de texto en donde yo, a través de una línea del prompt, ¿sí?, ejecuto órdenes a través también de texto, ¿sí? Entonces, puede existir la forma de yo dar órdenes directas, o puedo escribir a través de un pequeño lenguaje de programación una secuencia de órdenes para que se ejecuten como cuando yo las programe. Pero básicamente es para usuarios más experimentados, para manejar directamente archivos, cargar programas, ejecutar ese tipo de cosas, que hoy en día también se pueden hacer en interfaz gráfica. Pero a veces, bueno, hay para todos los gustos. Hay programadores que les gusta usar la línea de órdenes, o sea, la línea, el prompt y la línea de comandos, y hacer todo desde ahí, llamar al editor, compilar, probar, mover archivos, mandar a imprimir, todo desde acá. Y después está, digamos, la interfaz gráfica, que va a hacer uso del mismo juego de comandos o de órdenes, pero nosotros no los vemos. En definitiva, cuando uno
copia un archivo o corta y pega, lo que sea, está ejecutando una cadena de órdenes que mueven un archivo de una carpeta a otra, o lo elimino, o lo que sea. La evolución tecnológica y hacer la vida más fácil a los usuarios de estos sistemas derivaron en las interfaces gráficas, en donde, les repito, lo mismo que uno podía hacer en una interfaz de línea, ejecutar programas, cambiar de usuario, instalar o desinstalar hardware, se hace a través de iconos o símbolos. Y en la medida que, bueno, con el advenimiento de los smartphones, teléfonos inteligentes, pantallas táctiles, ya se cambia la interfaz de mouse y ya se usa sobre la pantalla y a través de iconos o lo que sea, que hoy, bueno, hoy también sigue evolucionando y ya tenemos interfaces de voz. Pero en definitiva, fíjense que lo que está cambiando es la interfaz, el núcleo, las utilidades, conservan las mismas funciones. Lo que cambia es la forma y la apariencia para los usuarios. La otra interfaz, que por ahí la menos visible, es lo que se conoce como la API de un sistema operativo. Es la interfaz para que los desarrolladores puedan acceder a los recursos de hardware y a los recursos del sistema operativo. O sea, esta interfaz es solamente utilizable y útil para los que escriban programas. Para el resto de los usuarios, en su gran mayoría, digamos, un sistema operativo, perdón, sistema operativo, un sistema informático, el 80-90% de las personas que lo usan son usuarios comunes que jamás van a programar ni a escribir un programa, ni por supuesto usar las APIs. ¿Qué hacen las APIs? Las APIs nos dan una función, ¿sí? Básicamente la interfase pública de una función, o sea, este ejemplo, por ejemplo, de Unix y todos sus derivados, hay una interfaz que se llama write, que es la función que se usa para escribir sobre un dispositivo de entrada-salida o un archivo, en donde a través de una serie de argumentos, en este caso, digamos, la API está en lenguaje C, pero a través de lo que es un descriptor, para decir, bueno, es sobre un archivo, sobre una impresora, sobre un puerto de comunicación, quiero escribir un buffer donde el puntero está acá con ese nombre y este es el tamaño. Si yo estuviese escribiendo mi programa en lenguaje C, bueno, esto lo coloco en mi programa fuente, habiendo, y por supuesto, incorporado los módulos o paquetes objeto dentro de mi sistema de compilación. Y a partir de ahí yo escribo hacia una impresora o hacia un archivo, de nuevo, olvidándome de cómo es, por ejemplo, si yo quiero escribir un archivo, yo no tengo que conocer cómo es el disco, si es de estado sólido, si es un disco, un medio magnético, si es un medio magnético, cómo está dividido, los sectores, cuántos bytes, no, nada. De eso se encarga el sistema operativo. Lo que me da el sistema operativo es la interfase hacia arriba, la API. Entonces yo uso write y me olvido de qué disco tengo o de qué COM tengo o qué impresora tengo. ¿Sí? ¿Se entiende?
no confundamos estas API de sistema con lo que a veces a lo mejor conocen ustedes o utilizan ustedes en, digamos, aquellos que programan aplicación distribuida o usan lo que es el API REST. Eso después lo vamos a ver, es otra cosa. Si bien es una interfaz de programación, es para comunicarse utilizando un protocolo de un lenguaje de un protocolo de alto nivel y un lenguaje de alto nivel como HTTP para hacer cosas. Esto es para los sistemas operativos. Cada sistema operativo nos brinda una API. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que esto es, digamos, a nivel sistema operativo. Cualquier programador que use otros lenguajes que estén, digamos, más arriba en nivel, no ven tampoco, no ven a la función write, sino que ven, por ejemplo, si están en Java, una función que les permite mandar un objeto a una impresora, a un archivo de show, pero esa función en la máquina Java va a terminar llamando a write. ¿Sí? O sea, mientras más arriba sea la interfase de programación, esto queda encapsulado en los paquetes propios del lenguaje que estén usando, Python, Java, que son de más alto nivel, pero esos paquetes, en definitiva, adentro de esos paquetes va a haber algún código escrito por el que hizo la distribución de Java o de Python, que terminará llamando a este write cuando yo quiero guardar un archivo en disco. Perdón, profesor, siempre con API, nunca para abajo, ¿verdad? Vamos a trabajar con API del sistema operativo, no para abajo. Exacto. El No con programador API. no. Exacto. No vamos a... El programador no puede llegar al sistema operativo. Si yo quisiera acceder al hardware. Ah, El programador no puede acceder directamente al hardware, porque estaría violando el control del sistema operativo. está bien. Y la aplicación que hace, que ustedes hacen y se ejecuta, está controlada por el sistema operativo. Entonces, si esa aplicación quiere mentirle o engañar al sistema porque se quiere ir para el hardware, bueno, ahí es donde hay una protección y no se lo va a dejar. Pero nosotros siempre nos vamos a ver en esta capa. Nunca vamos a entrar al kernel, no vamos a tocar No, niveles de... porque Eso siempre, no. si tienen que hacer algo de eso, lo hacen a través de un system call, que es un Pero es llamado bastante reducido, digamos. El al system call sistema. es solo llamarlo. Sí, bueno, pero con esos conjuntos de llamadas vos haces Sí, lo que haces tengas que muchas hacer. cosas. Sí, está bien, haces muchas cosas. Pero es más O sea, potente, digamos, tengo el poder si trabajo más abajo que este nivel. Más adentro, sí, digamos. sí, Dentro sí. del kernel y si conozco. Pero Sí, nosotros en esta materia no nos vamos a meter en eso. Vamos a trabajar en no, esta. digamos, ok, bueno, digamos, en Ah, esta diga, materia lo que vamos a ver es cómo trabajan, no vamos a hacer nada. ok. Cuando ustedes en los talleres de programación lo usan Java, ¿o qué otra Sí, cosa usan como más arriba. lenguaje? ¿Eh? Más arriba todavía. Está Bueno, bien. mientras más arriba te vayas, más lejos Más estás lejos estoy. del kernel y del hardware, Sí, sí, está ¿sí? bien. Gracias. Eh, no, está bien. Gracias por la pregunta. Eh, digamos, ahora, alguien lo tiene que manejar a esto. Alguien tiene que hacer las APIs. Bueno, los diseñadores de sistema operativo se encargan de hacer las APIs. ¿Sí? Si yo quisiera fabricar un dispositivo que es, digamos, no sé, una impresora nueva Un y driver. la, y la, Es y la interesante. quiero vender, claro, y la quiero vender al mercado para que la usen aquellos usuarios de Windows, por ejemplo,
o de Android, o lo que sea, bueno, tendré que estudiar cuáles son las interfaces de bajo nivel para que yo tenga que construir mi driver. Y ahí sí ya, digamos, es en bajo nivel, hay funciones o accesos al kernel que están protegidos, o sea, las APIs son de Pero distintos niveles también. está bien, pero también llamo a estos system calls. También hago uso de estos servicios del sistema operativo. Tanto de Exacto. la capa O de sea, abajo como de la capa de arriba. claro, lo que pasa es que desde arriba, desde Java o de más arriba, uno se va abstrayendo de esto. Yo ni me entero que hago un write. Yo mandé a guardar un archivo o abrir una conexión TCP, una conexión para comunicarme Comunicación. por red. Pero esas funciones que están disponibles en algún paquete de Java van a hacer uso de las API del sistema operativo. Si estoy corriendo Java sobre Windows, va a tener que usar las API de Windows. Si estoy corriendo Java sobre Linux, va a tener que usar las API de Linux. Bien, perfecto. Bien. Pero desde arriba es todo Java. Yo no hago nada. O sea, es un nivel más de abstracción. Claro. Perdón, es Bien. como que cada capa, si necesito algo de la capa de arriba, subo la mano y agarro lo que necesito. Si necesito algo de la capa de abajo, agarro y lo uso, pero no me importa cómo está hecho ni dónde. El asunto es que está disponible y Exactamente. yo. Hay alguien que nos Ah, facilitó la vida. ¿Por qué? Pues si yo sistema tuviese que operativo. escribir un write para mi programa, No, es voy a tener un. que conocer la Claro. estructura del disco. ¿Cómo guarda los bytes de un buffer en el disco? Sí, está bien. O sea, Sí, entonces, está bien. y cambié Eso me de lo disco, simplifica las cambié de APIs del disco y no me sistema. sirve, mi programa no me sirve más. Claro. Eso me lo simplifican las APIs del sistema operativo. Y me Claro, muevo en ese nivel. Y chao, y no me preocupo. exactamente, por eso es la abstracción y la interfaz. Por eso es, porque si Claro. cada uno metiera manos sobre el sistema operativo, lo más probable es que nos mandemos alguna Bueno, macana sería un y lío, sí. rompamos algo. Pantalla azul todo el tiempo. Y sí. Una de las funciones importantes, como estamos viendo, es más allá de la interfase hacia el usuario, en donde nos brinda, bueno, la API o la vista gráfica, es que el sistema tiene que administrar los recursos. ¿Sí? Los recursos básicamente son los recursos de hardware. Nosotros como recursos de hardware tenemos mínimamente una CPU, una cierta cantidad de memoria principal o RAM, una cierta cantidad de memoria de almacenamiento. Y podemos tener más cosas. Si tenemos comunicación de red, si tenemos, o sea, una placa de red, podemos tener, bueno, la pantalla, el mouse, etc. Esos son recursos. Los recursos, como todo recurso, es finito, o sea, en informática no hay nada infinito, y generalmente escasos. Como todos recursos, los usuarios, que son los procesos es los programas que se están ejecutando, van a competir por esos recursos. Por ejemplo, como mencionamos un ratito, si desde dos aplicaciones quiero mandar a imprimir. Ese recurso no puede ser compartido. Hay otros que sí se pueden compartir, digamos, en la salida gráfica podría, por distintas, una vez que escribo sobre la parte de video, la controladora de video se encarga de presentarme las dos aplicaciones en dos ventanas diferentes. Pero los recursos, otros recursos no se pueden compartir. Una conexión de red podría compartirla porque yo puedo abrir, como vamos a ver después, distintos sockets, se llaman, o sea, distintas conexiones, y le asigno una a cada aplicación. Entonces sale todo por el mismo caño, que es la placa de red,
Y en ese caso está compartida. Por supuesto, no en forma simultánea, pero a la velocidad que comunico, un paquetito detrás de otro puede ser usado por distintas aplicaciones. Ahora, el recurso de impresora, cuando yo mande a imprimir, los demás tienen que esperar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, también, como vamos a ver después, la memoria es compartida. ¿Y cuánto le doy de memoria a cada aplicación? Si yo tengo 4 gigas o 2 gigas o lo que sea. Y tiene que ser para no solo las aplicaciones, sino para el sistema operativo. ¿Sí? A la CPU, ¿cuánto tiempo le doy a cada programa? O cuando un proceso tiene que irse para dejarle lugar a otro. Todo eso es administrado por el sistema operativo y algunas de estas características, como por ejemplo CPU, memoria, memoria de almacenamiento, vamos a ver los conceptos durante la materia. Entonces, es administrador de recursos. O sea, esto sería para abajo. Lo que vimos como interfaces es para arriba, en el modelo de capas. ¿Sí? Entonces, todo lo que los recursos se conocen como gestión de los recursos y para cada gestión de los recursos hay lo que genéricamente se conoce como política de gestión de recursos, que traducido a la informática es la forma o los algoritmos que se utilizan para gestionar los recursos. Hay muchos, estos temas más de diseño de sistema, pero algunas cosas en la medida que tengamos tiempo y valga la pena mencionarlo, lo podemos mencionar, como política de gestión de recursos, cuál es la política de gestión para CPU, cómo es la política de gestión para memoria principal, cómo es la política de gestión para memoria de almacenamiento. Por supuesto que, ¿qué se persigue acá? ¿Cuál es el objetivo o el éxito de un sistema? ¿O cuando un sistema es mejor o peor? Todo queremos que sea óptimo en cuanto a que sea rápido, que sea barato, que pueda correr con poca memoria. O sea, uno si quisiera todo junto, por supuesto que todo no se puede, siempre hay un equilibrio, pero también tiene que haber en esta administración, como todo administrador, cómo satisface a todos, ¿sí? Además de garantizar o tener que, como misión también, lo que es la seguridad en cuanto a la confidencialidad de datos entre usuarios, a la integridad de los datos, a la disponibilidad del sistema. Y todas estas cosas sumadas, por supuesto, entran en conflicto, ¿sí? Como les mencionaba recién, no puedo pretender que sea rápido, que trabaje a la máxima velocidad y darle tiempo, el mismo tiempo y todos a los distintos procesos que están corriendo. Entonces, el sistema operativo, como dijimos al comienzo de la clase de hoy, es un programa. Por lo tanto, va a tener que estar en memoria principal. No todo, como vamos a ver después, pero sí su kernel, ¿sí? Donde están las funciones de uso frecuente y las que proporcionan interfaces para arriba, interfaces para abajo. Va a tener que, por lo tanto, administrar lo que es la memoria principal. Porque, digamos, de toda la memoria se va a ocupar una cierta parte con lo que es el kernel y el resto va a ser
espacio que va a tener que ir asignando y desasignando a los distintos programas que yo quiera correr sobre mi sistema. Va a tener que administrar la CPU, el procesador. ¿Sí? Es un recurso que todos los procesos y el sistema operativo van a competir por eso. Porque van a necesitar correr código. Y el código se corre ahí. ¿Cuánto tiempo se le da? Si hay que sacárselo de prepo. Bueno, esas decisiones las toma el sistema operativo. Controla los periféricos a través de los controladores o drivers. Entonces, para cada uno de los periféricos que yo tenga, existe un módulo de hardware y un módulo de software, ya sea una tarjeta o la electrónica asociada, y el software para controlar el disco, para controlar la placa, la comunicación, perdón, la comunicación de Ethernet o la comunicación Wi-Fi, la interfase USB. Puedo tener más procesadores, o sea, yo puedo tener un sistema con muchos procesadores o muchos núcleos, o sea, en una misma electrónica, más de una CPU o más de un procesador. Entonces, estos son los recursos a los que tiene que administrar el sistema operativo. Si bien ahora la unidad siguiente vemos lo que es un proceso, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre programa y proceso? Porque a veces usamos, dice, yo estoy corriendo un programa o estoy corriendo un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Si bien lo usamos como sinónimos, estrictamente son cosas diferentes. Lo estaríamos usando mal como sinónimo. ¿Programa puede ser un conjunto de procesos? No necesariamente. Yo puedo tener un programa que es un único proceso. ¿Un programa no es una secuencia de instrucciones ejecutadas secuencialmente? Y Y el un proceso proceso. es otra cosa. No sé. Pero el No, programa es el proceso también es un conjunto de instrucciones ejecutadas secuencialmente. Hasta ahí son pero, igual, pero es con lo un fin mismo. específico, digamos. Y los dos son, no, hasta ahí son iguales. Entonces no. Es una diferencia muy sutil, pero lo es. El programa es el conjunto de instrucciones para resolver un determinado problema. Pero está ahí, está en un archivo especial que en el momento que yo lo cargue en memoria principal y el sistema operativo tome control de él, se va a ejecutar. Yo puedo tener un programa guardado en el disco y no lo uso nunca. O sea, es algo estático. Y está el conjunto de instrucciones, pero no se está ejecutando. Cuando un programa se carga en la memoria principal y se ejecuta, o por lo menos ya está cargado, puede estar ejecutando o esperando porque no le dieron CPU, eso es un proceso. O sea, un proceso es la unidad de trabajo, cuando ya el programa está corriendo. O sea, es un programa en ejecución. Es más, yo podría de un programa tener, como bien mencionaron por ahí, varios procesos. Podría mandar a hacer lo mismo varias veces distintas. Entonces, el proceso es el programa que ya está cargado en memoria y listo para ser ejecutado o en ejecución.
Entonces, los procesos van a tener que ser administrados. ¿Por qué? Porque yo en esa porción de memoria que me queda para correr programas, ahí puede haber 1, 50, 200, que de todos esos, uno solo va a tener CPU. Los demás van a tener que esperar. Entonces, el sistema operativo, como vamos a ver en la próxima unidad, va a administrar los procesos. Los procesos pueden ser independientes, pueden intercambiar datos entre sí, bueno, todo eso es responsabilidad y tareas para el sistema operativo. Lo mismo sucede con la memoria. Ok, yo tengo memoria. Al principio estará toda libre. A medida que voy cargando procesos, se va a ir llenando. Si el proceso termina, ¿para qué lo voy a dejar en memoria? Tengo que liberarlo. ¿Para qué? Para dar lugar a que pueda cargar otro. ¿Sí? Entonces, ahí también hay que hacer una administración de memoria. ¿Qué pasa si no tengo más lugar? O tengo lugar, pero no es suficiente para cargar un proceso que tengo que correr. Entonces, ahí hay actividades de lo que es la gestión de memoria. Saber cuánta memoria se está usando, quién la está usando, cómo decidir si tengo que darle salida a un proceso porque ya no tiene nada que hacer o porque lo necesito, necesito su lugar. Entonces, eso es todo actividades del sistema como administrador de memoria a través de las políticas de gestión de memoria principal. Algo parecido sucede con el sistema de archivos. O sea, el archivo, como ustedes ya saben, es la unidad mínima de almacenamiento estático. O sea, almacenamiento ya puede ser que el archivo contenga datos, que el archivo contenga un ejecutable, que esos datos representen una foto, que esos datos representen un texto o que esos bits representen una canción. Para el sistema operativo es un archivo que es la mínima unidad de almacenamiento. Yo no puedo guardar datos sueltos en memoria de almacenamiento, sino que tengo que hacerlo a través de un archivo, que ese archivo va a tener un nombre, va a tener atributos, va a tener un dueño, o sea, alguien que lo pueda borrar, que lo pueda modificar, si es un ejecutable, que lo pueda ejecutar. Entonces, a través del sistema operativo es quien gestiona la administración de archivos y carpetas. Y por supuesto que los sistemas también tienen que estar preparados para evolucionar. Digamos, ya eso ustedes lo saben, cada tanto le aparece actualización de software. En general esas actualizaciones sirven para corregir parches, para corregir problemas de seguridad, para agregar nuevas funcionalidades, y cada tanto, por cuestiones comerciales o lo que sea, aparecen nuevas versiones. Pero existe un criterio de diseño que permita que la evolución, ya sea porque evoluciona el software o porque, por supuesto, que el hardware también evoluciona, aparecen nuevos tipos de hardware. Hoy en día, digamos, el disco de estado sólido es muchísimo más común que el disco magnético, y es una evolución que el sistema operativo lo sigue manejando para nosotros igual. O sea, nosotros guardamos un archivo y no sabemos ni qué disco tiene la computadora. Pero los sistemas tienen que permitir esta evolución, y las actualizaciones y la resolución de fallos que pueden surgir en versiones. Por eso es que aparecen las actualizaciones de seguridad, las actualizaciones de versiones, las mejoras en el manejo de tal paquete, etcétera.
Es función fundamental también el tema de protección de la información y la seguridad. Si bien protección y seguridad también lo usamos como sinónimos, hay una diferencia. Cuando hablamos de protección, son los mecanismos que me permiten controlar a quién accede a los procesos y recursos. En cuanto a la disponibilidad, tengo que el sistema encargarse de que los recursos estén disponibles. Tendría que ser permanente, pero bueno, la mayor parte del tiempo. Confidencialidad para asegurar que en un sistema multiusuario, por ejemplo, los datos estén protegidos. Y después los mecanismos de seguridad se refieren a cómo el sistema se defiende o está preparado para alteraciones o ataques, ya sea internos o externos, a través de lo que son los virus, si es un sistema que tiene toda su interfaz a través de red, que no volteen al sistema informático por una sobrecarga de pedidos, a la protección a usuarios que no están autorizados, ese tipo de cosas también de esto se encarga el sistema operativo. Bueno, para terminar con esto y no olvidarnos que hay distintos entornos de computación. Probablemente lo más común para nosotros como interfase o como usuario es la computadora personal, la computadora de escritorio, los dispositivos que en general se llaman dispositivos de mano, los teléfonos, las tablets. Y hay otro tipo de entornos más específicos, como por ejemplo los sistemas embebidos, ¿sí? Los sistemas embebidos son sistemas informáticos que a lo mejor no tienen todas las características, pero de un sistema de propósito general, pero sirven para resolver un determinado fin. Corren un programa sobre un determinado hardware y sobre determinados recursos. ¿Podrán o no tener sistema operativo? Bueno, depende si hace falta. A veces los sistemas embebidos, un sistema embebido muy pequeño, no va a necesitar de meterle a alguien que me administre el hardware, porque el mismo programa lo puede administrar. El control de un lavarropa, por ejemplo. La computadora que está en un lavarropa, hoy en día todos los lavarropas tienen una computadora adentro, pero no es una computadora que tenga un sistema operativo, memoria de disco, no. Es una computadora que tiene adentro una cierta cantidad de RAM. El programa ya está grabado en una memoria flash, o sea, una memoria no volátil, y lo único que hace es ejecutar ese programa para lavar la ropa. No le pidamos otra cosa, no lo puede hacer. Bueno, después servidores, conjuntos de servidores, sistemas distribuidos, sistemas virtualizados, sistemas en la nube, algunos de estos vamos a volver a ver. Distintos tipos de sistemas operativos. Nosotros, si bien conocemos los multiusuarios a través de las plataformas de PC o de Mac o de iOS o plataformas Android, pero hay otros sistemas de tiempo compartido, sistemas de tiempo real, en donde las características de fuertes o de uso son diferentes. En un sistema de tiempo real no solo va a importar que haga lo que tenga que hacer, sino que lo tenga que hacer en el tiempo que lo debe hacer. Si tarde o se demora una tarea, no sirve. ¿Sí? Si yo tengo un sistema que me está manejando el control de una máquina y yo no puedo esperar a que termine una tarea para pararla o lo que sea. O sea, todas las tareas tienen una carga temporal que se tiene que cumplir. Bueno, sistemas multiusuario, esto ya es texto
para que lean ustedes, son algunas definiciones más. Sistemas multiprocesadores, donde ya tenemos varias CPU en una misma placa o en placas distribuidas en un mismo equipo o en placas distribuidas en distintos lugares. Hay varios modelos en donde un procesador manda sobre el resto, en donde todos son iguales y las tareas se pueden ejecutar en distintos procesadores. Bueno, sistema distribuido, que digamos es un sistema en donde las computadoras están conectadas, generalmente por red, y tenemos muchos procesadores, puede ser memoria distribuida, con mucho almacenamiento secundario. Y estos son dispositivos como, si bien no hay algo universal, hoy en día los servicios en la nube, los servicios en la web, se pueden considerar o armar como sistema distribuido. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y la unidad 1. Acá les dejo algunos libros por si alguien quiere profundizar sobre estos temas que estuvimos viendo. Profe, le hago una consulta, porque ahí Sí. estuve viendo en la semana el aula virtual los contenidos que está, que es lo que vio usted hoy. Quería saber, hay un cuestionario a realizar, pero está vencido. El 30 de diciembre finalizó. Ok, Quería ahora saber si lo puede habilitar, más que nada para chequear, a ver si estoy al día, digamos, con lo que estoy aprendiendo. ahora lo habilito. Sí, eso cuando copiaron el aula al curso de este cuatrimestre, esa fecha